Atención Striker, el influencer Garci junto a Pickleball y otros más les hicieron un PC check. Que todo esté limpio, que se pueda pero jugar. yo no voy con esa organización, básicamente por las dos vainas que ya han hecho, loco. Esa organización hay que depurarla, tipo. Se calienta Blood Strike. Y hoy vamos a ver un poquito de este escándalo que hicieron estos personajes. No siendo más, te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho y activar esa campanita, mi rey. Brother, antes de comenzar con esto, quiero que ustedes tengan todo el contexto posible. El señor Netri tuvo un evento en el día de ayer, se llamaba La Velada de los Países. Este era un torneo patrocinado oficialmente por Blood Strike, en el cual invitó varios amigos de él. En eso estaba Garcis, el señor Pickleball, Bless y el señor WK, o como le dicen algunos, Nazaré, algo así. Y este último es el del todo. El torneo hubiese transcurrido todo normal hasta que uno de los equipos se quejó por el equipo de Garci, en especial del jugador WK o Nazarí, como ustedes lo quieran llamar. El equipo le pidió a la organización que se le hiciera un PC check a este chico y bueno, era algo normal, es el protocolo que se debe cumplir en todos los torneos, es revisar si el chico en verdad estaba incumpliendo las normas o por si lo contrario estaba legal. La idea era demostrar que el chico estaba limpio o en verdad estaba sucio. Y ustedes saben que con los PC checks se hace una investigación más profunda, mucho más profunda que la que hace el propio juego. En un PC check sí pueden detectar que estás usando un hacks y muchas veces el anti-cheat ni siquiera lo detecta, pero en este caso un PC check sí puede detectar que estás usando un hacks o que tienes un hacks en tu computadora. La organización comenzó a revisar a este chico tal Nazarí y los demás influencers comenzaron a aprender live. Ya saben lo que había pasado con Alaraco, entonces querían hacerlo público para que todo el mundo lo viera y bueno, tratar de decir que no saben hacer un PC check, etcétera, pero aquí le salió el tiro por la culata. Acordate que Afrodita la tiene aplicada con Nazirei. Comenzaron a inventarse el cuento de que Afrodita le tenía como la mala, o le tenía rabia, o le tenía cierta cosita a Nazarí. Y aquí es donde comienza la primera manipulación. Hacer creer que si se llega a sacar a este chico es por simplemente cuestiones personales. Querían meterle presión a la organización, intimidándolos con hacer un live para que la gente o los organizadores de este equipo tuvieran un poco más de miedo y pudieran, votaran o dieran el resultado a favor de ellos. Y luego Pickleball mete más cizaña en el live diciendo esto. Mano, si tiene el libro descargado, jodió, ¿eh? Si tiene el libro y Cacut se jodió. Con esto se refería a lo que le pasó a su amigo Alaraco, que fue otro hacker que fueron expulsados y que fue comprobado y que obviamente querían manipular al público diciendo que no eran hackers. Pero aquí supimos algo porque Angelo reveló públicamente una parte de esa historia que nadie habló de Alaraco y solo lo desinformaron diciendo que era un archivo de Kaku o que eran unos libros. Pero ahorita les muestro ese pedazo, ya que Angelo destapa o pone en evidencia lo que estaba usando Alaraco, pero de eso se lo vamos a hablar más adelante. Por ahora sigamos con el contexto de la historia. Nada, no le diga nada. Primero, esos archivos que descargaste tienen virus. Quiero saber. Lo voy a analizar, eso no hay problema. Los que escuchan hablar es el señor Nazarí y el señor Angelo. Nazarí es el que están investigando para ver si tiene algún tipo de hack y Angelo es quien está haciendo el PC check. Pero no, yo no estoy diciendo que tenga nada. Porque ¿cuál es el problema? ¿Por qué revisé muchas veces el Logitech? ¿Esa es tu pregunta? Sí. No entendí, la verdad. Porque si tú ves que es una aplicación oficial, no tiene sentido. Nazarí estaba tratando de dejar en ridículo al señor Angelo, haciéndoles preguntas como ¿por qué revisas esto? No tiene sentido que estés revisando esto, lo otro. Trataba de hacerlo ver delante de todo el mundo que Angelo no sabía lo que estaba haciendo. Pero ¿qué lo sabes? Eso solamente es una duda. Porque en el Logitech muchas veces se inyectan un HS Color o un programa de color. No sé, creo que hay mucho en internet que ya he visto eso. Angelo obviamente le dio una explicación, cosa que creo yo que no debió darle tanta explicación porque le dice que también se usa para un color o algo así. Estos son cosas que no se pueden decir en público porque quienes estén usando algún tipo de hack como esto van a decir no, ese tipo ya se la sabe, tengo que cambiarlo.
Okay. Lo pueden hacer en Logitech o lo pueden hacer en el Mouse Racer también. Angelo siguió diciéndole dónde más se puede ocultar este tipo de vaina para hacer trampas. Cosas que, repito, para mí no debió decirle tantas cosas y menos en público. ¿Para qué fue el CPU Z? Si eso es para ver procesador, la tarjeta de video. Aquí seguía insinuando Nazarí que el señor Angelo no hacía nada. Se estaba diciéndole que eso no sirve para usar ningún tipo de hack, que eso solamente servía para la tarjeta de video y cuanta otra cosa. Quería ver que tenías conectado una computadora. Ya. Él entendió la explicación del señor Angelo y dejó en evidencia que Nazarí no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Angelo, pero quería seguir cuestionándolo. Bueno, está bien. Solo era eso que quería saber. Es válido preguntar, claro que sí. Tú puedes preguntar qué tipo de cosas está realizando el chico porque está neceando tu PC, pero cuestionar lo que él está haciendo, eso sí es de mal gusto. Y les voy a dar un ejemplo. Es como cuando tú vas al doctor y te revise para que te cure el dolor de cabeza que tienes y el doctor te dice, el dolor de cabeza que tienes se está presentando por este motivo. Y tú le dices, no, ¿cómo vas a hacer eso si eso no es por eso? A mí me está dando dolor de cabeza es por lo otro. Eso es cuestionar lo que te está diciendo el doctor. Y si tú no eres doctor, no puedes cuestionarlo. Todo lo contrario, tienes que aceptar lo que te diga el doctor, a menos que tengas conocimiento y seas también tú otro doctor. Y ahí es donde sí puedes cuestionar y hasta debatir lo que te están diciendo. Pero sigamos. Por el tema, si quieres un poquito más de explicación, porque creo que está en directo, ¿verdad? Sí. En este momento Angelo se acaba de dar cuenta o analizar un poco más de que no puede estar diciendo todo lo que quiere decirle o explicarle debido a que está en vivo y muchas personas pueden modificar sus trampas. Por el tema del administrador de dispositivo, hay muchos macro o cheats o H-colors que te cambian el mouse como si lo usaras como teclado. De igual manera, a Angelo no le importó y siguió explicándole delante de todo el mundo para que todo el mundo lo supiera y se diera cuenta que Angelo sabía lo que estaba haciendo. O sea, tú puedes conectar tu mouse y todo, te descargas un cheat de pago, H-color o algo, y muchas veces lo que hace es confundir el programa al sistema y tu mouse lo detecta como si fuese un teclado, porque como hace macros, como hace configuraciones adicionales al teclado, entonces tu computadora lo detecta como si fuese un mouse. ¿Qué digo? Como si fuese un teclado. Y bueno, con esta explicación creo que le quedó claro a todo el mundo que Angelo sí sabía por qué estaba amnesiando esos programas, por qué le revisaban todito, hasta lo más mínimo de la PC. Pero ya tú me has revisado la PC. Tú eres Angelo, ¿cierto? No. Sí, pero no he visto nada raro, solamente lo macro. Si lo escucharon bien, Angelo dijo que solo le encontró unos macros. Solamente los macros. Y aquí es donde empieza lo bueno. Le encontraron macros. Y algunas personas dicen que esto es algo normal. Si para ti eso es normal, entonces para ti es normal tener ventaja sobre otra persona. Y ojo, hay diferentes tipos de macros. En Free Fire está este tipo de macro que te ayuda a dar tiros a la cabeza con solo oprimir una tecla. Y en PC existen algunos mouse que traen macros en los cuales puedes tener todavía ventajas. Este software te ayuda a ser repetitivo o programar algún tipo de movimientos, por así decirlo. Eso te ayuda a controlar el retroceso para ser más claro. Algunos lo aprovecharon para hacer el bug de la escopeta y también para el slide infinito. Y como ven, la macro sí te da ventaja sobre los demás. Obviamente tienes que pagar por este mouse. Y si tú juegas con una persona que no tiene este mouse, tienes una ventaja sobre él. Sí, eso es lo único, pero después nada más. Y los archivos que te puse para transferir, bueno, ya los pasé a mi computadora. Yo te dejo saber todo. Bueno, tú los tienes ahí pero también. Como cosa que yo no lo puedo tenía editar. activo los macros. Entonces, eso es inconveniente. Lo curioso es que él le dice que él no tenía activo los macros. ¿Y cómo él demuestra que no lo tenía activo? Y lo peor es que en el torneo no se permitía la macro. Porque eso yo lo tengo ahí lo probé, pero como no lo uso. Ah, es que él lo tiene porque lo probó, pero es que no lo usa, muchachos. Él solo lo prueba, solamente para probarlo, pero él no lo usa, él lo tenía ahí de lujo, ya lo iba a borrar. Solo que se le olvidó borrarlo, solamente se le olvidó borrarlo. Es que eso ya no es decisión mía, la verdad. Yo solamente Eso no es decisión de él.
le digo a la organizadora qué es qué es lo que hay en la computadora, qué es lo que tiene configurado, qué es lo que trae. Obviamente esta decisión no le corresponde a Angelo, le corresponde a la organización saber y tomar una decisión. Si alguien rompió las reglas, simplemente lo tienen que echar, y si no, que siga jugando. Eso no hay ningún problema. Eso es como ir al bar, vas a ver la repetición de la jugada. Si el chico no hizo ninguna falta, pues no le pasa nada, pero si sí lo hizo, le sacan roja. También está uno de los archivos con los que banean a uno de los chicos, que es el Pash, no sé qué, algo así. ¿Tuviste algo raro con eso? Brother, si están escuchando, eso es lo que me da chiste a mí de la gente de los hackers o de la gente que hace trampa, bro. El chico tiene macros, además tienen unos archivos por los cuales banearon a otro jugador y le anda preguntando que si encontró algo raro. Tú estás cagado, loco. Este chico estaba cagado. Bueno, tú dijiste que no viste nada raro hasta ahora. Cuando él nos pasa el informe, nosotros Perdón, pero estoy hablando con el PDCheck. Yo sé que eres administradora, pero estoy hablando con él para que los chicos del directo vean, como ya me han hecho PCcheck anteriormente, no salgan con algo raro. Ya yo grabé todo por si acaso para demostrárselo a cualquier PCcheck y pagarle a alguien cualquier cosa. No, bro, y ese es el colmo. Está pillado y no quiere dejar hablar a la administradora, o por decirlo así, la staff del juego. La staff que vigila estos juegos, que organiza estos juegos, no la quiere dejar hablar y la intimida o la quiere intimidar diciéndole que grabó todo, que hasta le pagaría un PC check. Obviamente con eso quiere decirle a todos que el Angelo no sabe lo que está haciendo, pero el que no tiene ni idea lo que está diciendo es él, porque ya lo pillaron con una trampa y su mejor excusa fue que tenía la macro solamente para probarla, que le gustan las macros pero solamente quería probar. Entonces yo estoy hablando con el señor, estamos analizando, disculpa, no puede dejarnos hablar a nosotros. Por favor. Entonces yo quiero saber, ese de Pash, eso fue un archivo que le encontraron al pobre Alaraco. Ya él mismo lo confirmó. Ese archivo que se le encontraron fue el mismo archivo que se le encontró al Araraco. Y ustedes saben que Pico Wall defiende a sus amigos, obviamente. Ahí estaba burlándose de lo que estaba sucediendo. Pero lo cómico es que la risa se le terminó quitando. Una pregunta, ya después analicen y vean lo que tienen que hacer. Una pregunta, mi chata aquí, al final no te encontraron nada, loco. A que tenga que ver con hack, que te den aimbot. No, que lo diga él, porque él revisó la PC, él me está diciendo que no me encontró nada raro ahora. Y todo. Él está limpio con tema de aimbot, con esos temas de aimbot, de que se le pega la mira, o tú no encontraste nada. Yo solamente encontré esos archivos que puse en esa carpeta. Lo que voy a hacer es analizarlos. Ustedes también tienen los archivos, o sea, yo los analizo en mi computadora, yo los tengo en mi computadora. Y aquí comienza a calentarse la vaina. Aquí es algo que aclara Angelo, es que se va a llevar un par de archivos o una carpeta que tienen algunos archivos sospechosos. Él hace una copia de esos archivos, lo que hace es llevárselo a su computadora y revisarlo minuciosamente. La idea es ver si le encuentra algún tipo de cosa. Ojo, que Nazari se queda con los originales, para que luego no venga a decir que se le manipuló o que Angelo le metió algo, porque eso era lo que estaban insinuando. Estoy explicando, es que yo esos archivos que puse en esa carpeta para tener una constancia de que yo no los voy a editar afuera, yo lo único que voy a hacer es revisarlos. Entonces, si yo encuentro que esos archivos son para se utilizan, qué sé yo, para algún tipo de programa, o que abren algún tipo de programa, qué sé yo, entonces yo le comunico a la organización. Y si yo, supongamos digamos, que yo encontré algo, entonces yo digo, mira, este programa trae algo raro. Yo le aviso a la organización. Ustedes tienen los archivos para que ustedes los muestren y vean que yo no los edité, yo no hice nada con esto, que lo yo, qué sé yo. Y aquí es donde viene el tema de Alaraco. A partir de aquí es donde todo se calienta. Y es que ellos tienen su versión, están manejando su propia versión, mientras Angelo, quien fue el que pasó el informe real, sabe en realidad qué fue lo que pasó con Alaraco. Y así que él nos cuenta un poquito de lo que había pasado o de lo que pasó. El tema de, me nombraste de Alaraco, también había otra cosita que no salió en el video. Y como lo que te comentaba, muchas veces hay personas que usan programas externos o hardware externo para poder editar el script del mouse. La duda que yo tenía ahí, y que es algo, como te digo, imposible de demostrar, pero visualmente la computadora te lo da, es que cuando tú revisas la administración de dispositivos, el mouse cuando está usando algún tipo de script
o está usando algún tipo de macro o qué sé yo, entonces la computadora lo detecta como si fuese teclado. Y eso pasó con el tema de Alaraco. ¿Escucharon bien? Alaraco no fue baneado por un cacú, como les quisieron hacer ver a todo el mundo. Obviamente le descubrieron un tipo de software, el cual hacía ver que estaba usando era un teclado y no el mouse. Y gracias a eso se detectó que el señor Alaraco usaba un software en su mouse. Obviamente no era por un cacú, como les vendieron a todo el mundo. Es un tema que no se habló, que no se expuso a todo el mundo por lo mismo de que no queríamos que Cualquiera. supieran que habían encontrado algo raro, que habían encontrado esto, porque queríamos como más Se adelante, quieren si es salvar. que alguien está usando lo mismo, entonces poder uno cogerlo, ¿no? Poder mirarlo, poder saber quién está usando hacks. Y esto es una estrategia muy inteligente por parte del equipo, ya que si alguien estaba usando lo mismo que estaba usando Alaraco, se lo podían pillar más adelante. Por eso no querían decirle al público, porque me imagino que así podían pillarse a más usando los mismos métodos. Y repito, creo que fue una mala idea revelarlo, pero era muy obvio la presión que estaban ejerciendo esta gente contra los organizadores, que básicamente los obligaron a decir todo en público, a explicar esto en público cuando se lo pudieron explicar en privado al mismo sujeto. O dejar oh mira, que esta organización me metió un virus, qué sé yo, no saben hacer las cosas. Antes de decir, oh bro, me salió esto, si puedo quitar, se elimina. O puedes entrar a mi computadora y eliminarlo. Yo voy, te lo elimino, no hay ningún problema, no entiendo cuál es tu lloradera. Con eliminar los programas ya directamente eso se quita. Pues mira, ahí tu Programas antivirus te eliminados ya. saltó. Y Todos los puedes programas quitar y se borra. Tú reinicias tu computadora y no te va a saltar nunca más ese del antivirus. La cosa comenzó a tomar otro color, parceritos, y Nazarí quería involucrar lo que le estaba metiendo un tipo de virus. Ya se sintieron tan pillados que estaban inventándose cualquier cosita para hacer quedar mal al ángel. Se calentó que la misma Afrodita tuvo que intervenir. Chicos, sino para aclarar, ¿tá? Hubieron dudas sobre el jugador y esto se hizo para aclarar. No es una instancia para que se pongan a discutir sobre nada, no es la idea tampoco generar un conflicto, sino aclarar, y en caso de que todo esté bien, ¿tá? También se va a dar a conocer que todo está bien y que está claro y que está limpio. Y para esta instancia, Pico Wall ya no estaba riendo. Te borró la sonrisa. 2000 años más tarde. Que todo esté limpio, que Ustedes se me pueda excusan, pero jugar. yo no voy con esa organización. Básicamente por las dos vainas que ya han hecho, loco. Esa organización hay que depurarla, tipo. Real, esa Loco, organización. Y aquí es donde él dice que hay que quitar esa organización y es claro y evidente por qué la quieren quitar. Afrodita y su equipo son los únicos que se han atrevido a investigar a los influencers. Y es la única organización que no le tiene miedo ni cae en sus chantajes o manipulación. Afrodita no tiene nada en contra del señor Nazarí, como lo querían hacer ver, ya que ella podía argumentar que el chico traía algo raro y que por sospecha vamos a sacarlo, y simplemente así se podía sacar el chico. Afrodita cumplió con su responsabilidad, y si alguien se queja y le dice que fulano está usando hack y además le muestran unos videos sospechosos, ella está en su derecho de poder investigar y revisar y hacerle un PC check. Si no le encuentra nada, no pasa nada. Si le encuentran, sí pasa algo. Ellos solo quieren que saquen el equipo de Afrodita porque saben que son los únicos que no les tienen miedo a los influencers y saben que sí los revisan, ya que muchos les tienen miedo a los seguidores de los influencers que los funen. Por eso cuando son influencers prefieren devolverles las cuentas, como hicieron con el primer influencer que fue baneado en Brasil. El chico lo banearon en pleno en vivo y Bloodstrike por miedo que los demás influencers les diera miedo jugar o promocionar el juego, ya que si le daba ban a todos sin importar si eras influencer del juego, se asustarían y no promocionarían más el juego, y por miedo optaron
optaron por devolverle la cuenta. Y lo mismo quisieron hacer con Domidios, pero la presión de la comunidad era más grande, lo que les obligó a retractarse. El problema es cuando los influencers tienen el apoyo de la comunidad o tienen muchos seguidores del juego. Esto causa que los fancitos de estos influencers vayan a funar a quienes hablen mal de sus influencers. Por eso nadie se atreve a acusarlos de que usan hacks o de revisar. Pero Afrodita y su equipo dijeron basta. O juegan legal con igualdad de condiciones o no juegan. Y puede ser muy influencer, pero ningún influencer puede estar por encima de las reglas. ¿O ustedes qué piensan? ¿A los influencers no se les puede revisar? Y si le encuentran las trampas, ¿deben quedarse callados? Déjame en los comentarios que quisiera leerte.